te siento, saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, yo te pienso. Salmo de David. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y de gracia. ¿Cuáles son las herramientas con las cuales Dios el Padre demuestra su favor? El favor de Dios que está en la gracia de Jesucristo, se expresa primordialmente con contactos, con relaciones con personas que van a ser claves en tu vida. Cuando Dios el Padre, por su gracia, nos acerca, por la obra del Espíritu Santo, no es que nosotros buscamos al Señor, es el Señor que nos buscó, es el Señor que tomó la iniciativa, como dice en Lucas 19, versículo 10, que el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a salvar, a buscar lo que estaba perdido. El ser humano en verdad no está buscando al Señor. Sí, hay un deseo. En lo profundo de todo ser humano hay un deseo de conocer esa verdad que te hace libre, esa verdad que te sacia con vida, esa verdad que te deja comprender la razón y el propósito de la vida. ¿Y cuál es la razón y el propósito de la vida? Primordialmente, y lo más importante para comprender todo, es que una persona tenga la posibilidad de tener un encuentro verdadero con Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando uno, por la gracia de Dios, tiene un encuentro con Jesucristo, y no estoy hablando con una institución, con una religión, sino con la persona de Jesucristo. Porque tenemos que saber que
Jesucristo, históricamente, aproximadamente hace 2000 años, Él vino a la tierra. Pero ese no fue el momento del principio de su existencia. Jesucristo, Él era ya preexistente en la presencia de Dios. Él es Dios. En el principio era el Verbo, dice la Biblia. En el principio. Confieso que no es fácil para nosotros comprender un tiempo y una dimensión que no conoce el ayer, ni el hoy, ni el mañana. Hay una dimensión en el espíritu. Hay una dimensión que se llama la eternidad. La eternidad. Y la característica de la eternidad no es la longitud, es la calidad de vida. En esa eternidad, que también le podemos llamar el tercer cielo, según la Biblia, existen 3 cielos. El cielo que podemos observar con nuestros ojos, cuando alzamos de noche los ojos hacia arriba y vemos la constelación de las estrellas. Ese es el universo y el cielo que podemos observar con otros ojos. Pero hay otro cielo que no se puede observar, pero sí percibir, que el mundo espiritual, el lugar donde todo sucede. Y cuando leemos la Biblia podemos leer en el libro de Daniel y en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, donde hay poderes demoníacos, poderes diabólicos, que están luchando contra los ángeles del Señor. Ese es el lugar que normalmente nosotros percibimos. Luego existe el tercer cielo, donde el profeta Isaías dice que vio el trono de Dios. Allí, aquel lugar donde los demonios no tienen acceso, pero sí todos aquellos que creen en Jesucristo. Aquel cielo es el lugar de la presencia y de la voluntad de Dios el Padre, así como nosotros oramos: Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego dice: tu voluntad se cumpla, hágase tu voluntad, como en el cielo. Ese cielo donde está el trono de la gloria y que impacta, como dice Salmo 103, 19, el Señor edificó su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Y uno percibe ese mundo espiritual. Uno percibe esa presión y esos ataques diabólicos. El problema es que no se ven, pero se perciben. Por eso el apóstol Pablo dijo que nos tenemos que poner la armadura de Dios. Esa armadura que no se recibe en esta tierra. Se recibe por fe en la presencia del Señor, para poder estar firme contra esos poderes demoníacos, diabólicos. Y cuando Jesucristo vino,
de la preexistencia, eterna existencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Cuando Él vino a la tierra, Él vino a buscarnos, a salvarnos. Él vino para convertirse en el camino que traspasa los 3 cielos. La puerta que de este cielo te da acceso directo al Padre Celestial. Porque nadie, dijo Jesucristo, puede venir al Padre sino solo por mí, por Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino a salvarnos, Él vivió esa vida perfecta, esa vida a la cual Satanás y los demonios no tenían acceso. En Jesucristo, por primera vez, el reino oscuro, diabólico, perverso, no encontró lugar. Jesucristo, para siempre, ha sido la única persona que nunca el aguijón de la muerte, del pecado, durante sus 3 años y medio de ministerio y sus 33 años de vida en lo oculto, no tuvo lugar Satanás de coger ese aguijón y envenenar la vida de Jesucristo. Pero cuando los romanos traspasaron sus manos, sus pies, allí a las puertas de Jerusalén, entonces en ese momento, el que no conoció pecado, pecado fue hecho por nosotros. Él se dejó crucificar para que nosotros nos podamos acercar de nuevo a nuestro querido Padre, que tomó la iniciativa de la salvación. Fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en su sabiduría, en su amor, que decidieron enviar a Jesucristo. Yo comprendo que no es fácil comprender el cielo, la eternidad, o la Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para nosotros seres humanos es difícil comprender la Trinidad. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a comprender nosotros una Trinidad si nosotros muchas veces solo entre 2 ya estamos divididos? Si nosotros entre 2 y algunas veces estamos divididos en nosotros mismos, ¿cómo que nosotros, que no conocemos la unidad de 2, vamos a captar jamás la unidad de 3? Por eso para el ser humano es difícil, es la fe que comprende que el Padre envió al Hijo para salvarnos. Y detrás de la resurrección fue el Padre y el Hijo, Jesucristo, que envió a otra persona, a Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es una persona. Él está aquí. Él es el único representante de Jesucristo en la tierra. Él es omnipresente, omnipotente. Y lo que era Jesucristo para los 12 apóstoles, ahora es el Espíritu Santo para todos los cristianos. Lo que Jesucristo hizo con los apóstoles
lo hace el Espíritu Santo con nosotros. La comunión que Jesucristo tuvo con los 12 apóstoles es la comunión que nosotros tenemos con Dios, el Espíritu Santo. Y cuando Jesucristo vivió esa vida perfecta, porque cuando Él vino a la tierra, Él no pudo venir como Dios. Sí, Él era Dios, es Dios, por su identidad. O déjame explicarlo de otra forma. El único Dios verdadero quiso ser hombre. Interesante cuántos hombres hoy quieren ser Dios. Pero el único verdadero Dios quiso ser hombre. El rey se convirtió en un siervo. Hoy muchos siervos quieren ser reyes. Y Él vino a la tierra de la preexistencia eterna. El lugar, el tiempo, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en una armonía que nosotros no tenemos idea. Él vino a la tierra, pero Él tuvo que venir como hombre. Si Él hubiera venido solo como Dios, Él no nos podía haber salvado. Fue el hombre Jesucristo que nos salvó, porque Jesucristo es hombre de naturaleza, sí, pero Dios de identidad. Él nació como hombre, vivió como hombre, como ser humano, percibió el calor, el frío, la soledad, el cansancio, la hambre, el dolor, la presión. Porque lo que tú no sientes, no puedes salvar. Si tú no sientes como las personas, no puedes guiarlas. Él es el buen pastor. Él sintió como nosotros, fue tentado como nosotros, pero nunca pecó. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, el Verbo se hizo carne. Y cuando Él vino a la tierra, Él no vino con toda esa potencia y poder que Él tenía en el cielo. Porque eso no hubiera funcionado. ¿Por qué no? Porque para salvar al ser humano, Él tuvo que ser humano. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:7, que Él se despojó. ¿De qué Él se despojó? Él se despojó de su naturaleza divina para tomar naturaleza humana. Su carne, su cuerpo, su alma, todo su ser era un ser humano. Pero lo que nadie percibía, y solo por revelación del Espíritu Santo lo sabíamos, es que ese hombre Jesucristo, era Dios y hombre a la misma vez. Hombre de naturaleza, y con esa naturaleza sin pecado, iba a vencer Satanás. Satanás no fue vencido por un ángel. Satanás no fue vencido por Dios el Eterno.
Satanás fue vencido por Dios en el hombre, Jesucristo. Fue Jesucristo, el Hijo de Dios, como hombre, que venció a Satanás. Jesucristo es hombre de naturaleza, pero Dios de identidad. Y cuando Él vino a la tierra, Él vino para representar a Dios el Padre. Cuando Él murió, Él nos representó a nosotros en la cruz. Pero cuando Él resucitó, ahora nos representa en el cielo. Y como dice el apóstol Pablo muy bien, Dios solo es uno. Y solo hay un mediador entre Dios y el hombre. Y el mediador entre el hombre y Dios es el hombre Jesucristo. Él es el Rey de los reyes. Él es el Señor de los señores. Él es el glorificado Jesucristo. Aquel que cuando Juan oyó su voz y se dio la vuelta en Apocalipsis, dice que vio a un hombre, cayó como muerto, pero vio a un hombre, le conocía, pero nunca se le reveló de esa forma. Dice la Biblia que oyó una voz como de una gran trompeta que decía: Ego eimi alfa omega. Ego eimi. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el último, el primero y el último. Escribe en un libro. Y dice, y me volví para ver quién hablaba conmigo. Y cuando se dio la vuelta, dice, vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Y dice la Biblia que cuando Juan, que en la última noche puso su cabeza sobre el pecho del Maestro Jesucristo, Juan, el último de los apóstoles, cuando vio al Cristo glorificado, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, no temas. Mefobos, no temas. Yo soy el primero y el último. Y el que vivo. Sí, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y cuando Jesucristo resucitó, y cuando Él regresó al cielo,
porque Él vino como verbo y Él regresó como hombre. Él vino como siervo y Él regresó como rey. Y cuando Él fue al cielo, Él cogió toda su obra, todo su poder, toda su vida, todas sus palabras, todo lo que Él es, todo lo que Él hizo, y lo metió en una cosa que nosotros conocemos como la gracia. La gracia de Jesucristo no es un concepto, no es en primera línea una teología. La gracia es una persona. Lo mismo que la luz es una persona, la vida es una persona, el amor es una persona, la salvación es una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y todo eso, todo lo que Jesucristo es, todo lo que Él hizo, dijo, toda su obra, todo eso lo metió en la gracia, en esa multiforme gracia. Porque solo la gracia de Jesucristo era capaz de captar la naturaleza de Jesucristo. Y esa vida, ese poder, la resurrección, la vida, la salvación, el poder, la victoria, la libertad, la verdad, la luz, todo está en la gracia. Y esa gracia las puso en la mano de una persona que en el cielo le conocían como Ruach HaKodesh, el espíritu de la santidad de Dios. Pero lo mismo que Jesucristo, cuando vino a la tierra, recibió un nuevo nombre, el Espíritu Santo recibió un nuevo nombre. Cuando Jesucristo vino a la tierra, su nombre era Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ahora el Espíritu Santo es Dios en nosotros. En Jesucristo Dios estaba con nosotros. Pero en el Espíritu Santo Dios está en nosotros. Internamente para transformarnos. Exteriormente para protegernos y usarnos. Y cuando David escribe este salmo, y él dice: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser, mi pasado, mi presente, mi pensar, mi sentir. Bendice su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. Alábale, cántale. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuál beneficios? El que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, y ahora oye, el que rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y de gracia, el que sacia de bien tu boca, de modo que la persona que vive con el Señor rejuvenece como el águila. Y esa gracia es nuestra herencia. Nosotros
no le seguimos, no vivimos la vida de Moisés. Esa es la vida de la ley. Por la gracia fuimos salvos. En la gracia estamos. Bajo la gracia vivimos. En la gracia nos movemos. Y su gracia experimentamos. Pero cuando la gracia actúa poderosamente en nuestra vida, es interesante que el Antiguo Testamento usa 6 palabras en hebreo para describir la naturaleza de la gracia, de la misericordia, de la compasión, del amor, de la bondad, de la fidelidad y también del favor de Dios. 6 diferentes palabras. Es tan difícil de explicar que Dios el Padre en el Nuevo Testamento ya no explica, sino demuestra las cosas. ¿Por qué? Porque la gracia y la verdad vinieron. Y la palabra, el favor de Dios, en hebreo, en el Nuevo Testamento, de repente, esa palabra, el favor de Dios, es exactamente la misma palabra que la gracia de Dios. Cuando nosotros leemos en 1 de Pedro o también en Santiago, cuando dice la Biblia que Dios resiste, dice la Biblia, Él resiste al arrogante, pero da gracia al humilde. ¿Sabéis que en Proverbios 3:14, cuando dice en hebreo que Él da gracia al humilde, ¿sabe lo que dice en hebreo literalmente? Dice que Él da favor al humilde. Interesante. Lo que es la palabra, la gracia en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, es el favor. El favor de Dios. ¿Dónde está el favor de Dios? ¿Dónde está el favor de Dios? Como dice en Proverbios 3:34. Él se burla de los que burlan, pero Él da favor a los humildes. ¿Dónde está el favor de Dios? ¿Qué es el favor de Dios? ¿Cómo actúa? Siempre que Dios el Padre quiere demostrar el favor de Dios en nuestra vida, Él lo expresa por personas. Personas son las herramientas del favor de Dios. Cuando el Señor quiere bendecirte de una forma inesperada, siempre lo hace a través de personas. Son personas las cuales Dios usa en su favor para bendecirte. Siempre que Dios el Padre quiere demostrar su favor, Él usa personas. Esas personas no lo saben, pero se convierten en herramientas de Dios. Y mayormente esas personas
no son personas que son cristianas. Sí, claro, puede usar un cristiano, claro, sin duda, y lo hace a menudo. Pero cuando Dios quiere bendecirte, puede bendecirte por un faraón, por uno que se llama Labán. Puede usar a cualquiera. Cuando Dios quiere bendecirte, Él cambia los corazones y las situaciones. Y la situación de la bendición y de la demostración de su gracia, ese momento se llama el favor de Dios. Son personas las cuales Dios usa para darte favor. El que inicia el favor en tu vida es aquel que usa personas a tu favor. Personas son las herramientas de su favor. Y ellos se convierten en el transporte o una puerta o en el camino o una clave del favor de Dios. Y sabes, querido oyente, tú y yo necesitamos el favor de Dios. El favor de Dios. Que Dios te muestre su favor en nuestra vida. Esos momentos del favor de Dios son cortos y precisos, pero su efecto es eterno. Es un momento que el nombre de José en Egipto fue pronunciado. Un único momento que provocó que en esa mañana José se levantó como esclavo, como un preso en una cárcel, pero en aquella tarde se acostó como príncipe de Egipto. Eso es lo que el favor de Dios puede en tu vida. El favor de Dios provoca que tú seas promocionado. Cuando hay una promoción para dar, que sea tu nombre que suena, sea tu rostro el que le venga a la mente de las personas claves. El favor de Dios provoca que seas promocionado. El favor de Dios te llegar donde tú nunca solo lo hubieras conseguido. Había un rey de Israel, no de Judá, de Israel, su nombre Jehú o Jehú en español. Y en un momento Jehú pasa con su carro, con los caballos, y se encontró a uno que iba andando. Y dijo: ven conmigo al carro. Le dio la mano y lo subió al carro. Ese hombre que iba andando llegó tan rápido a lugares que él nunca de pie lo hubiera conseguido. Y tú y yo necesitamos personas. Y mira, queridos, ya basta de envidiosos y de gente malvada que ha intentado de bloquear tu vida. Quiero decirte una cosa: solo una persona es necesaria para catapultarte al lugar donde Dios te quiere tener. No importa cuánta gente anda contigo, a tu diestra, a tu izquierda, acusándote o lo que sea. Cuando ese carro del favor de Dios pare delante tuya, aprovecha el momento, porque es el momento del favor de Dios. Y tú y yo necesitamos que personas nos lleven en ese carro, que no abran esa puerta,
que no den esos contactos, que no den esas relaciones. ¿Y sabes qué? Una cosa he observado a lo largo de los años. Los demonios y Satanás están desesperados de alejarte de las personas claves de tu vida. Lo podrán por un momento, pero contra más tiempo y más esfuerzo ellos inviertan para alejarte de las personas clave de tu vida, mayor será la recompensa en tu vida, mayor. Y tú y yo necesitamos personas que nos inviten a ese carro del favor de Dios, esos caballos de fuego, esa posibilidad que te llevará y que te catapulta a un momento inesperado. Pídele al Señor que demuestre su favor. Tú y yo necesitamos el favor de Dios, sea en el trabajo, en tu entorno. Tú tienes que decir, Señor, como dice el profeta Malaquías 1, versículo 9, ahora es el tiempo de pedir el favor de Dios. Pídele ahora, en este momento, en el nombre de Jesús, que el Señor te dé favor, que demuestre el favor, porque tú ya estás bajo la gracia de Jesucristo. Ahora viene el favor de Dios. Ahora viene el favor de Dios. Que en un instante seas llevado a un lugar que tú nunca esperabas y probablemente nunca, ni en tus sueños te atreviste a soñar de eso. Y quiero decirte una cosa, el favor de Dios, atención, siempre provoca relaciones sanas, no tóxicas. Si una persona tóxica no es una persona del favor de Dios, es una persona enviada por el mismo diablo. Él es tóxico y él quiere que tú te contamines en tus sentimientos, pensamientos, con ese veneno tóxico. Gente del favor de Dios es gente sana, no tóxica. Personas agradables, personas simpáticas. Y tú le vas a caer simpáticamente a personas que van a ser personas del favor de Dios en tu vida. Y querido oyente, quiero decirlo de todo corazón. Espera cosas buenas. Ten una gran expectativa para este año. Que el favor de Dios te corone con esos favores, sea en el trabajo. Que el favor de Dios te libere de esas personas tóxicas. Que te ponga en una posición de la cual tú puedes dominar en medio de tus enemigos. Pídele al Señor que te dé el favor de Dios. Y dile, Señor, demuestra, por favor, en el nombre de Jesús, demuestra tu favor en mi vida. Tú tienes que proclamar el favor de Dios sobre tu vida. Es tu herencia, está en la gracia. ¿Sabe lo que dice la Biblia? En Salmo 147, 11. Que Él favorece a los que le temen. Pero oye lo que dice Salmo 57, versículo 2. Dice, clamaré al Dios Altísimo. Y ahora oye, al Dios que me favorece. Querido hermano, querida hermana, por favor, Dios el Padre te favorece, el Dios que me favorece.
En Proverbios 8:35, en la Biblia de las Américas dice Dios el Padre, porque el que me halla la vida y alcanza el favor de Dios. Y Proverbios 12, versículo 2 dice, la persona buena, amable, alcanzará el favor de Dios. Gente mala, perversa, chismosa, gente que murmura, jamás tendrá el favor de Dios. Imposible, porque el favor de Dios alcanza, como dice la Biblia aquí, el bueno, el generoso. Y me quedé sorprendido estudiando sobre el favor de Dios. ¿Y sabe lo que provoca el favor de Dios? Que tú seas generoso. Solo si eres generoso en amor, en atención. Cuando tú le das cariño, cuando tú le das tiempo, cuando tú compartes lo que tienes, tú eres una persona que vive en el favor de Dios. ¿Querés saber una cosa? El que vive en el favor de Dios es una persona generosa. Y el generoso prospera. El generoso prospera. Y como estuve enseñando los últimos días, para vivir en el favor de Dios, tú y yo vivimos por la gracia, vivimos en la gracia. Pero ¿cómo se desata el favor de Dios? ¿Sabes cómo? Por una obediencia absoluta, una profunda humildad en el corazón, no en la teología. Un verdadero perdón. Si quieres experimentar ese favor de Dios, tienes que perdonar a las personas. Porque la falta de perdón es el poder que cierra las puertas del favor. Y necesitamos una divina generosidad. Ser generoso como el Señor lo es. Y tú y yo, querido, ¿sabes lo que dice Proverbios 22:1? Que si tienes que elegir entre dinero y el favor, dice, escoge el favor. Dice en la Biblia de las Américas, más vale el buen nombre que muchas riquezas, y el favor de Dios vale más que la plata y el oro. Quiero decirte, querido oyente, hay cosas que no la vas a conseguir con el dinero. No lo vas a conseguir. Solo lo vas a conseguir con el favor de Dios. El favor de Dios vale más que la plata y el oro. El favor de Dios puede lo que la plata y el oro no puede. Y si tenías que elegir hoy, en este día, entre la plata, el oro o el favor de Dios, dice la Biblia, elige el favor de Dios. Cuando dice en hebreo que el favor de Dios es mejor que la plata, esa palabra mejor en hebreo, estudiando el texto hebreo, me ha bendecido tanto traducir esa palabra que
el favor de Dios es mejor, es más, que tiene más valor. ¿Sabe lo que dice en hebreo? Que el favor de Dios hace más próspero que la plata y el oro. Hay una riqueza que el dinero no te puede dar. Y otra palabra que me impresionó, que el favor de Dios hace más generoso que el oro y la plata. Hay una generosidad en el espíritu que no se puede vivir con dinero. Se vive algo en el espíritu, en el alma. Y que el favor de Dios te da más suerte, te hace más bien, y ahora sujétate, te sana más que el oro y la plata. Tremendo. Queridos, es tiempo de vivir en el favor de Dios. Pídele al Señor que demuestre su favor. Y quiero acompañarte en el nombre del Señor Jesús a una oración donde el favor de Dios y la gracia de Jesucristo se va a demostrar en tu vida. Tengo tantos ejemplos, querido, de mi vida que no os podéis imaginar. Hablando con mi esposa, con la pastora, le dije, hace poco le dije, no sé lo que pasa, pero yo sé que teológicamente no es correcto, le dije lo que voy a decir, pero es algo que percibo, es que no lo puedo explicar. Y le dije, ¿sabes? Tú sabes que el Señor nos ama a todos. Y ella dijo, sí, claro, se lo dice la Biblia. Y le dije, tú sabes que Él quiere que hacernos bien, perdonarnos, salvarnos, sanarnos, restaurarnos. Sí, dijo. Y dije, ¿tú sabes que Él bendice a las personas obedientes? Sí. Y le dije, no sé cómo explicártelo, pero algunas veces siento que el Señor me ha favorecido delante de los otros. ¿Y sabes cuándo empecé a descubrir eso y a comprenderlo? Cuando el Espíritu Santo me reveló la razón por qué era. ¿Sabes por qué? Por el favor de Dios. Cuando eres una persona del favor de Dios, no te imaginas lo que puedes alcanzar, conseguir, desarrollar y disfrutar. Gente que no vive en eso te va a mirar con una mirada envidiosa. Pero yo te doy un consejo, disfruta de lo tuyo. Disfruta del amor de Dios en tu vida. Así como hemos leído en los Proverbios, que el malo no recibe el favor de Dios, sino solo cuando una persona le agrada al Señor. ¿Y sabes qué? Vamos a orar ahora. Que el favor de Dios se demuestre en tu vida. Y di conmigo, Señor Jesucristo, cuánto necesito tu gracia, tu abundante gracia. Y te pido, Señor Jesucristo, sáciame con tu gracia. Demuestra el favor de Dios en mi vida. Te lo pido, Señor Jesucristo. Te pido que tú derrames, te muestres
el favor de Dios en mi vida. Porque tú, querido Padre, eres el Dios que me favorece, dices en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te pido, demuestra el favor de Dios en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, Señor. Y te doy las gracias que este año es el año del favor de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.